Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que yo creo que es importantísimo que se hable y que a pesar de que es un suceso que todos hemos experimentado o que todos vamos a experimentar, sigue siendo un tema bastante tabú y un tema que muchas personas le tienen miedo y le rehuyen. Entonces, bueno, antes de empezar y para adelantarles de lo que vamos a hablar de la muerte, el duelo y las pérdidas. Pero antes de empezar, le paso el micrófono a mi invitado de hoy para que se presente con todos y todas ustedes. Hola, hola a todos y todas, demasiado contenta de estar otra vez acá y de poder hablar un tema que a mí me fascina, de verdad me van a escuchar hablar bastante, me encanta y espero que también ustedes puedan pues sentirse un poco identificados, ¿no? Al fin y al cabo el duelo es algo por lo que estoy segura que todos hemos pasado en mayor o menor medida, ¿no? Y todos tenemos un poquito que aportar también en esto. 100%, totalmente. Yo creo que la experiencia de cada persona en este tema es única, ¿verdad? Nadie lo vive igual. Y también por eso se hace a veces como tan confuso y tan difícil. Sí, porque no hay como una receta, no hay como un patrón o algo así como que vos digas por aquí Exacto. voy bien o no, es enredadillo a veces. Totalmente. Ahora, yo sí quería que tocáramos un punto importante, que es el tema pues, de la muerte y el tabú que hay alrededor de la muerte. Vos como psicóloga tenés que lidiar con este tema, me imagino que bastante por tu trabajo. No sé cómo vos puedes darnos un acercamiento o cuál es tu opinión al respecto de por qué los seres humanos, a pesar de que la muerte es algo tan natural como respirar, porque es algo a lo que todos vamos, ¿verdad? Ajá. Y que todos hemos vivido en, digo yo, como en algún ser querido o alguien que conocemos o alguien que escuchamos y que vamos a vivir nosotros mismos. ¿Por qué crees que es algo que aún así nos genera tanta aversión y tanto miedo? Yo pienso, Ale, que es como muy instintivo, ¿verdad? O sea, instintivamente todos los seres humanos, todos los animales, ¿verdad? Nos rehuimos al dolor, rehuimos al sufrimiento y tenemos como ese anhelo de trascender, ¿verdad? De siempre, de permanecer, de ir más allá, de experimentar de todo, ¿verdad? La vida como tal. Entonces creo que es súper instintivo que rehuyamos a la muerte como tal, ¿verdad? Además de que siempre, no sé, siempre ha estado como esta cultura de evitar como el dolor, evitar el sufrimiento, evitar o hacer un cortis, ¿verdad? De esta vida como tal, eh, que nos ha alejado, como que ha desnaturalizado la muerte, ¿verdad? Como que la Sí. ha desnaturalizado y nos aleja, o sea, es increíble como mucha gente tiene tanto miedo que con solo oír la palabra es como, y no, no, mejor no hable de eso, ¿verdad? O no diga tonteras o ese tipo de cosas. Vivimos en una sociedad, no sé, a veces tan consumista, ¿verdad? Tan de vivir y vivir y vivir y vivir experiencias casi que solo por vivirlas, que hablar de la muerte, ¿verdad? Es ese cortis que a veces nadie quiere escuchar. Total. Y es súper complicado porque hay que hablar de esto, o sea, conforme nosotros como sociedad sostengamos de alguna manera este tabú, va a ser terrible, o sea, todo lo que tenga que ver con envejecimiento, con enfermedad, con cosas tan naturales en la vida, van a ser terribles para nosotros y nos van a generar cuotas de angustia que van a ser muy difíciles de manejar, Totalmente. Yo ¿verdad? también creo que viene a colar acá un tema importante y es el tema cultural y de la religión. Porque yo creo que también hay muchas personas, a ver, culturalmente no siempre la muerte, como decís vos, ha estado tan desnaturalizada como está hoy en día, Exacto. ¿verdad? Y hay culturas que no, que la tienen más bien muy dentro, ¿no? Como muy presente Claro, y que en es su más bien una cotidianidad. celebración, Exacto. porque hay una conceptualización distinta de lo que pasa después de la muerte o de lo que implica morir, ¿verdad? Que es como esta celebración de que se vivió, de que se estuvo Ajá, aquí un ratito, ajá. de que se amó, de que se jugó, de que se disfrutó y bueno, y también no, ¿verdad? Y que se lloró y se sufrió y demás, Sí. pero que eso es parte de y como que eso se celebra y se enaltece y un poco eso es la muerte conceptualizada para estas otras culturas o para otros periodos históricos. Yo creo que hoy en día, como decís vos, estamos en un momento en donde
estamos muy separados de nuestra naturaleza de cierta forma, y entonces no queremos hacerle, o sea, no queremos enfrentarnos a nuestra condición básica humana. Sí, sí, a nuestra limitación, o sea, que somos limitados, que somos finitos, que, o sea, que esto en algún momento se va a acabar. Mi experiencia, ¿verdad? Exacto. Y poniéndome aquí un poco tal vez filosófica, y después ya podemos entrar un poco como al tema del duelo, ¿verdad? Pero poniéndome un poco aquí filosófica, bueno, yo ahora antes de empezar el podcast te estaba contando Sí. de que de que los años de pandemia fueron duelos tras duelos tras duelos para mí, ¿verdad? Como que antes en mi vida yo había tenido la dicha de no vivir pues ninguna muerte o ningún cambio tan fuerte como de esos de que de verdad uno siente que hay un antes y un después. Y bueno, en la pandemia fue como que me cobraron todo lo que no había vivido en todos mis años, ¿verdad? Y eso a mí me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le dio muchísimo más significado a mi vida. O sea, ya al salir del otro lado, ¿verdad? De todo ese dolor y demás, como que entendí que, y esto es una elucubración mía, ¿verdad? No estoy diciendo que esta es como la realidad, pero para mí fue como que yo entendí que muchas veces tal vez los seres humanos le huimos a querer vivir un duelo o a la muerte o a lo que implica morir, que es como el final de algo para siempre o para hasta quién sabe cuándo, ¿verdad? Porque nos obliga entonces a reflexionar y a encontrarle un significado más profundo a lo que estamos haciendo en nuestro presente, y eso no necesariamente es cómodo y bonito. Es muy curioso lo que decís, Ale, porque, digamos, hay el diálogo respecto al que vos te enfrentes a la muerte súper, o sea, marca mucho cómo vos vivas la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una situación en donde tal vez hay una enfermedad o un proceso paliativo y ya la persona vea mucho más cercana a la muerte, hay personas que esto lo encuentran como reconfortante, ¿verdad? Como viví, aproveché, o sea, ahora valoro mucho más un montón de cosas sencillas, digamos, que antes no las valoraba porque está la muerte. Hay otra gente que como que el discurso es distinto, ¿verdad? Es como más, me voy a morir, entonces ¿para qué vivir? Es un sinsentido, no le encuentro, ¿verdad? Gusto a nada, y al final ¿para qué? O sea, como que la forma en la que vos conceptualizas la muerte y como vos la veas realmente influye en cómo vivas tu vida. Y esto es demasiado importante, porque a veces se nos va a recordar que esta es una experiencia que nosotros estamos viviendo, que en algún momento puede llegar a acabar y que independientemente de mi espiritualidad, ¿verdad? Y lo que yo piense que va a pasar después de, el poder aprovechar y el poder hacer un poco las paces con esa finitud es importante para Sí, aprovechar esa vida. totalmente. Lo que pasa es que qué difícil cuando la espiritualidad o las creencias religiosas de alguien lo llevan o la llevan a pensar que va a ser castigado, que va a ser no aceptado, que va a ser culpado, que va a ser discriminado, lo que fuera, en la... O sea, estoy pensando específicamente en las personas que tienen una conceptualización o una cosmovisión que involucra un infierno, por ejemplo, ¿verdad? Un lugar a donde te van a juzgar y te van a castigar y no te van a aceptar porque están autopercibiendo que cometieron un error o que hicieron algo malo en su vida o se están... Y a ver, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos en Claro. nuestra vida, entonces qué difícil, ¿verdad? Porque entonces qué angustiante pensar en que me voy a morir y no voy a entrar como al reino de los cielos o no voy a ser aceptado o me van a castigar o mi alma va a estar en pena. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que esto es como muy delicado. Claro. Siempre, digamos, en procesos paliativos, en procesos oncológicos, sale ese tema de la espiritualidad, ¿verdad? Y yo siento como que eso es algo que también está siendo un poco tabú en esta época, ¿verdad? El poder hablar abiertamente de mi espiritualidad como tal, Sí. que no es lo mismo que religión, ¿verdad? Esto sí es importante separarlo. Em, pero en estos procesos la espiritualidad llega a cobrar una importancia Enorme. enorme, enorme, enorme. Mira, yo siempre me acuerdo de una experiencia que tuve con una persona, ¿verdad? Ella era como de Noruega, una cuestión así, estaba en un proceso paliativo, entonces estábamos indagando un poquito, ¿verdad? En ese tema de la espiritualidad, y ella me decía, es que antes de morir yo quiero ir a la montaña mágica. Y yo, ¿cuál es la montaña mágica, verdad? Es una montaña en Escazú que para mí es súper importante porque y yo decía, pucha, para esta persona es súper importante eso, o sea, su espiritualidad está ahí. Y qué chiva como el poder, por ejemplo, ir a este lugar
podría ayudarla a ella a hacer esa transición de la muerte. Claro. Como tal, ¿verdad? Yo creo que hacer un análisis un poco de esa espiritualidad, de cómo la estoy llevando, de qué creo va a ser como bastante importante, porque como vos decís, llegar a un momento de la vida que te confronta con la muerte, y si tus creencias van un poco en la línea de ese infierno, de ese castigo, de eso, es importante revisar, ¿verdad? Es importante revisar como para que vos estés también tranquilo con lo que vos decidís creer, Sí. ¿verdad? Las creencias pueden ser un soporte enorme en un proceso de muerte, o un sabotaje brutal que va a hacer que vos, o sea, que probablemente esa transición de muerte sea súper, súper difícil. Claro, y qué rico que lo pongas así, porque creo que ese era como el punto que estaba tratando de comunicar, ¿verdad? Como qué difícil, o sea, qué individual o qué experiencia tan específica para cada persona es el duelo, la muerte, porque como decís vos, como eso que acabas de decir, hay personas que van a tener creencias que van a ser, que los van a apoyar a vivir este proceso de una manera específica, y otros que va a ser sumamente angustiante o sumamente doloroso o lo que fuera. Pero bueno, pasando un poco entonces como ya el tema del duelo propiamente, ¿verdad? Una vez que hay una muerte, y podemos hablar de muerte metafórica y muerte como física, ¿verdad? Una vez que hay un duelo, ¿cómo se conceptualizaría lo que es un duelo específicamente? El duelo es, el duelo es la reacción natural, ¿verdad? De nosotros, de los seres humanos, frente a una pérdida, chiquita o grande. O sea, hay duelos desde que, no sé, se me perdieron 5,000 colones, ¿verdad? Que tenía en la billetera, que es algo muy chiquitito, hasta duelos un poco más grandes, ¿no? A veces estamos mucho más acostumbrados a escuchar que el duelo tiene que ver con muerte necesariamente, de un ser querido, de alguien en particular. Pero no, duelo es, o sea, existen duelos por un montón de cosas, duelos migratorios, ¿verdad? Porque me fui del país o cambié de lugar y tal vez todo es como sumamente nuevo, y aunque hay un montón de situaciones preciosas que tal vez vaya a vivir, esa pérdida, ¿verdad? O sea, es un duelo como tal. Hay duelos por pérdidas de mascotas, ¿verdad? Hay duelos por enfermedades, porque yo creí que podía hacerlo todo teniendo salud hasta que llega una enfermedad que me dice, no, mira, tu salud no está bien, ¿verdad? Hay pérdidas cuando perdí un trabajo que era súper importante para mí, pérdidas de amistades. Existe mucho lo que llamamos nosotros un poco metafóricamente, que son los duelos prohibidos, ¿verdad? Que son esos duelos súper invisibilizados, ¿verdad? Duelos porque el que me gustaba ya anda con otra persona, ¿verdad? Y se me rompió el corazón. Duelos por migración, porque me amputaron una parte del cuerpo, ¿verdad? Claro. Y aunque no se note, he perdido algo, ya no soy exactamente la misma persona. Todas estas reacciones le van a ser entendidas como duelo. Un proceso que va a tener manifestaciones comunes, la verdad, en cuanto a que hay emociones desagradables, en cuanto a que hay cierta inestabilidad emocional, pero es una respuesta totalmente natural, ¿verdad? O sea, el duelo nos coloca como en una posición de volver a ver hacia adentro, como en un intento evolutivo incluso de restablecer ese equilibrio que se perdió, básicamente. Ok, entonces el duelo es como este proceso natural, para como recapitular, como este proceso natural el cual se dispara o se activa una vez que percibimos que estamos perdiendo algo, sea pequeño o grande. Exactamente. Okay. Y que está hecho para ayudarnos a restablecer o a volver a línea base. Exactamente, o sea, el duelo tiene como muchísimas funciones. Una de ellas es ese, ¿verdad? O sea, como que nos ensimisma. No sé si ustedes tal vez hacen como ese ejercicio de revisar los duelos que han experimentado, como que uno se ensimisma, como que la energía social baja un montón, como que uno siente que ya no tiene muchas fuerzas para hacer cosas que hacía antes, como que el cuerpo te coloca de verdad en una posición de, ok, para, volver a ver hacia adentro, qué es lo que está pasando, qué es lo que has perdido, qué ha significado esto para vos. Tiene una función social maravillosa, ¿verdad? Porque esa manera, digamos, en que nos coloca, como que atrae a las demás personas, ¿verdad? Como en el sentido de, hey, o sea, si yo veo a una persona probablemente en duelo, triste, agobiada, voy a tener como el deseo de llegar a apoyar, ¿verdad? A ver qué puedo hacer por esa persona. Sí, como que les alerta de, hey, necesito ayuda, o hey, mi amiga necesita ayuda. Exacto, o sea, entonces instintivamente nosotros vamos a buscar a una persona que la vemos así triste, agobiada. Eso es parte también de una función social del duelo, o sea, realmente
es una respuesta súper natural y súper necesaria también para nosotros poder adaptarnos incluso a los cambios que nos traiga la vida. Uh-huh. Qué fuerte y qué importante. Y a ver, digo fuerte porque justamente estamos también hablando antes de empezar el podcast que muchas personas quieren saltarse el duelo, que no quieren pasar por un duelo, que quieren más bien evitarlo o tomar alguna un shortcut, ¿verdad? Y Sí. como decir, bueno, ya amanecí, estoy perfecto, perfecta, nada no me importa, no me duele. Y hay muchas personas que yo creo que inclusive se creen esta mentira, ¿verdad? Como de, ay, a mí no me importa. Yo tenía una ex amiga, ¿verdad? Que habíamos sido amigas desde pequeñitas. Y me acuerdo que ella siempre me decía como, a mí no me duele perder a nadie, a mí no me duele perder a nadie, yo los corto, a mí no me duele. Y obviamente en ese momento me hacía como medio gracia, estábamos más chamaquitas, ¿verdad? Y como que da risa. Pero ahora yo lo veo para atrás y yo digo como, wow, o sea, qué fuerte el mecanismo de defensa de esta persona de no querer sentir y no querer doler y de no querer enfrentarse a la vulnerabilidad de sentirse herida, de perder a alguien, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si podemos hablar un poquito de esto, ¿verdad? Como que, ¿por qué estamos tan programados o por qué queremos tanto evitar pasar por un duelo? Yo creo que te hizo que te decía, o sea, evitamos todas aquellas emociones o todas aquellas situaciones que nos generen algo desagradable, ¿verdad? Instintivamente las vamos a evitar. Sin embargo, yo creo que parte también de trabajarnos en nuestra salud mental es comprender que van a haber situaciones en la vida que nos van a generar displacer, que nos van a generar emociones desagradables, como puede ser el duelo, ¿verdad? Que es algo que, como te digo, todos hemos vivido. Yo creo que es increíble, digamos, muchas veces mucha gente llega a consulta y estoy segura que también a vos te ha pasado con esto de qué hago para dejar de sentir dolor, qué hago para dejar de extrañar, qué hago para dejar de pensar en aquello que perdí, ¿verdad? Y yo creo que no existe, como decís vos, una receta o un atajo que ayude como a eliminar esto. O sea, es que el duelo es, o sea, todos pasamos por ahí, ¿verdad? No hay persona, yo creo, en este mundo que no haya experimentado una crisis a raíz de un duelo. Y el poder nosotros abrirnos a esa posibilidad, el poder abrirnos a acoger que no me voy a sentir tan bien, que me va a doler, que tal vez llore, que tal vez me sienta triste, que tal vez haga cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer o que nunca hacía, puede ser parte de este proceso, ¿verdad? Y no está mal. Hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé decir quién la dijo, No pero importa. que el duelo se lleva como va llegando, ¿verdad? O sea, todos los duelos van a ser súper diferentes. No hay un duelo igual a otro porque somos personas totalmente distintas. Y poder decir, ok, bueno, esto me está pasando a mí, esto estoy viviendo, no me agrada, tal vez no es como lo más bonito, la experiencia más linda que he vivido en la vida, pero es parte de la vida. Va a ayudar definitivamente a que ese proceso de transición, ¿verdad? Que ese duelo, que es como un puente que me permite llegar a un punto en donde tal vez yo recuerde aquella pérdida sin tanto dolor, eh, que sea como un poco más fluido, ¿verdad? Que sea menos complejo, si cabe el término, si nosotros aceptamos que ese dolor, que ese sufrimiento va a ser parte de él. Exacto. Y yo creo que aquí es donde, y qué risa, porque justamente cuando hablas de esto pienso sí o sí en aceptación radical, que Sí, también era sí, algo que estábamos inevitable. hablando ahora, ¿verdad? Y es como esta herramienta de poder, no sé si es aprender o enseñarnos a que por más de que algo se sienta incómodo o displacentero o desagradable, eso no significa que hay algo malo que esté sucediendo. Porque yo creo que muchas veces nos sentimos mal y entonces decimos, hay algo mal, hay algo que está mal, ¿verdad? Y sí, puede que hayan cosas que no nos gusten, no sé, como decís vos, me despidieron de mi trabajo o Terminé una relación de terminé una pareja. relación de pareja. Pero de pronto y si nos salimos un poco como de esta narrativa propia, ¿verdad? Y lo vemos desde afuera y nos damos cuenta como, wow, bueno, es que esto es parte de la vida. No es que esté mal, no es que esté bien, es que simplemente es parte de Sí. la vida y que probablemente si yo voy
¿verdad? Y me voy con un papelito Multiplaza Escazú y hago una encuesta a todas las personas que están ahí y les pregunto, ¿ustedes alguna vez han tenido una pérdida de amigos o de pareja o alguien se les ha muerto? Yo creo que el 85% a 90% de las personas va a decir que sí, entonces, o más, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando nos damos cuenta de esto es como, wow, o sea, lo que estoy viviendo no es que esté mal, no es que esté bien, es que es parte de la condición humana. Es que todo el mundo en este planeta, todos los seres humanos que están vivos en este momento y que probablemente han estado vivos en algún punto de la historia de la humanidad, han vivido algo similar a lo que yo estoy viviendo en una mayor o menor medida. Sí. Y que entonces, el que yo me esté sintiendo triste o enojada o resentida o en negación o lo que sea por lo que acaba de suceder, no implica que algo esté mal en mi vida, simplemente implica que la vida está pasando y yo estoy sintiendo cosas. Y es como un cambio tan pequeñito y tan sutil de como perspectiva, ¿verdad? Como, y al final es aceptación radical, ¿verdad? Es entender de que, ok, estas cosas simplemente van a suceder, quiera o no yo, ¿verdad? Que sucedan, es parte de... Y lo único que yo puedo hacer, lo único que está en mi control es como transmutar o transicionar o manejar mis emociones conforme vayan apareciendo. Y me encanta porque vieras que hace un tiempo estaba leyendo un libro que se llama The Mindful Self-Compassion, ¿verdad? Que es un poco de esta terapia de la compasión y todo ese tema. Y me encantó porque la autora, el autor hacen como una línea de pensamiento, ¿verdad? Que dice que muchas veces nosotros, cuando experimentamos alguna emoción o algún cúmulo de emociones desagradables, ¿verdad? Como que nuestra mente hace algo así. Esto que siento es desagradable, no me gusta sentir esto, no quiero sentir esto, hay algo malo en mí porque estoy sintiendo esto, soy yo la que está mal, ¿verdad? Y a veces como que sin darnos cuenta nos acostumbramos tanto a llevar esa línea de pensamiento que pasamos rapidísimo de esto que estoy sintiendo es desagradable a soy yo la que está mal. Hay algo malo en mí. Ajá, exacto, hay algo malo en mí. Entonces, aterrizando eso a lo que nosotros a veces vemos en consulta, es increíble, Ale, como la cantidad de gente que llega creyendo que está llevando los duelos malísimo, culpándose montones, sintiendo mucha vergüenza, que porque han pasado, no sé, 3 semanas y no he podido sacar la ropa de aquella persona que falleció o lo que sea, como si ellos o ellas fueran las que están mal, cuando no es así. Como si no fuera un robot, ¿verdad? Que uno, como que yo siempre les digo, o sea, ¿a dónde está el botón para desinstalarte el software o el chip, ¿verdad? De que amaste a esta persona, no sé, 6 años, ¿verdad? Sí. O sea, es como, o sea, vos estás esperando que en un mes una persona que amaste y conviviste, no sé, 10 años, 4 años, lo que quieras, ya se te salga del sistema, o sea, es que no somos un robot. Sí, o sea, yo recuerdo que yo, de verdad, voy a hacer una confesión aquí, confesiones de podcast. O sea, estuve como 7 meses, ¿verdad? Saliendo con un muchacho que fuimos noviecillos. Y vean, yo sufrí, no sé, como 9 meses después de haber estado 7 meses con esa persona. O sea, como que realmente los duelos no tienen tiempos. No. Y yo creo que eso es importante que quede como súper claro y que a veces nosotros nos lo repitamos constantemente. O sea, el duelo no tiene tiempos. Totalmente. Son caminos, es de verdad como un puente que uno tiene que ir transitando. Sí. Pero siempre es importante como cuestionarnos, ¿verdad? Hasta dónde nos estamos tratando de imponer que el duelo que llevamos tiene que ser de alguna forma particular, porque más bien esas imposiciones o es que yo debería sentirme de tal forma o ya yo debía haber hecho tal, no siempre es así. Exacto. Y qué dicha que mencionas este punto, porque yo creo que muchas personas es como, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? Sí. ¿Verdad? Y no hay. No te tengo una respuesta, eso es lo que yo les digo en consulta, como que no hay una respuesta, te va a tomar lo que te tenga que tomar. Y eso es, y no les gusta para nada que se los diga, pero es la respuesta que es no hay una fecha exacta, yo no te puedo dar una hora y un día en el que este duelo o en el que este dolor o en que esta pérdida ya te va a dejar de importar. De pronto y te importa para siempre, ¿verdad? De pronto y es algo que simplemente integras en tu historia de vida y que seguís revisitando cada cierto tiempo y te sigue doliendo cuando lo revisitas. Por ejemplo, no sé, para mí la muerte de mi abuelita, ¿verdad? La muerte de mi abuelita es un duelo que yo probablemente nunca lo empaque y ya, chao, nunca más me va a importar. No, ¿verdad? Si yo me pongo a ver fotos de ella, si yo me pongo a escuchar los videos que tengo de ella, y voy a dejar de hablar de esto porque me voy a poner a llorar, ¿verdad?
otra vez vuelven a florecer un montón de emociones y un montón de cosas. Y es como hacer la paz con eso, como bueno, ¿verdad? O sea, aquí amé profundamente y perdí profundamente. Y es algo que siempre va a ser parte de mí, ¿verdad? Perdón, Sofía. Claro. Que siempre va a ser parte de mí y que probablemente nunca se va a resolver por completo. Y, o sea, es súper loco, Ale, porque vamos a ver, una persona que está en duelo y que está con un dolor así brutal, que no hay palabras, eh, yo sé que es como complicado, ¿verdad? Esto de, bueno, no, y tranquilo, yo vivo el dolor, ¿verdad? O sea, como que yo sé que no es sencillo. Em, pero yo sí creo que el aceptar que ese dolor va a ser parte de y que yo puedo crecer aún en ese duelo, es lo que más va a ayudar a que sea como lo más fluido posible, ¿verdad? Eso es importante. Yo cuando trabajo, por ejemplo, con papás que han perdido hijos o hijas chiquititas, ¿verdad? Que obviamente es algo con lo que vos o sea, vas a tener un vacío ahí, Claro. ¿verdad? Durante toda tu vida. No es, o sea, el proceso de duelo no se trata de olvidar eso que yo perdí, jamás, o sea, es que hay cosas que jamás se van a olvidar y ese no es para nada el objetivo de un duelo. El duelo es como un poco paradoja, ¿ok? Es como un poco paradoja porque se trata de olvidar recordando, ¿ok? O sea, en la medida en la que yo recuerde, en la medida en la que yo hable de esa pérdida, en la medida que yo aprenda como a colocarle un poco mi mente, es como yo empiezo un poco a ir desasociando el dolor de esa pérdida como tal, ¿verdad? Todo lo que hacemos es eso, o sea, es ese intento en nuestra mente de recordarlo, de volver a traer a colación, como de hablarlo con otras personas. La idea es eso, o sea, que empieza a consolidarse de alguna forma ese recuerdo sin ese dolor. Eso no quiere decir que en algún momento ese dolor va a desaparecer por completo, o sea, muy probablemente la intensidad va a bajar y probablemente van a venir muchas otras cosas alrededor de ese dolor, ¿verdad? O sea, que van a crecer muchas otras cosas, que voy a empezar en algún momento a hacer conexiones, vínculos bonitos con otras personas, que voy también a irme superando, que yo voy a ir creciendo, voy a ir mejorando. Ese punto negro, ¿verdad? Ese hueco probablemente va a estar ahí. El tema del duelo es como vos, aún con ese vacío que vos tenés, puedes ir creciendo otras cosas que también van a ser importantes y van a ser parte de tu vida como Total. tal. Qué bonito que lo pusiste y también creo que es como cómo vas también gracias a ese duelo resignificando otro montón de cosas en tu vida que como hablábamos ahora antes, tal vez las estabas tomando por sentado o no las estabas viendo tanto, o no las estabas apreciando, valorando tanto y de pronto pasa esta pérdida y se vuelven súper importantes y se vuelven centrales y se vuelven Exacto, preciosas, ¿verdad? Al final del día. exacto. Sí. Ahora, un poco hablando como de las etapas del duelo, porque yo creo que esto es importante. A veces las personas a veces el duelo se siente como un torbellino y se siente muy confuso porque hay muchas emociones pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Y no sé, como que si te ha pasado que es como, bueno, es que un día me siento súper enojada y quiero como nada más mandarle un mensaje y decirle como que por qué se murió, que por qué se fue, que no es justo, que me dejó con todas estas cosas, con todo este papelero, con todos estos despelotes legales, pero sí, está muerto, ya no le puedo mandar nada, ¿verdad? Y después otro día es como, ¿verdad? Como que estoy demasiado triste y no me levanto de la cama y otro día es como, llevé mi día normal, fui a comer con algunas amigas y no pasó nada. Entonces la gente de pronto llega a consulta y es como, siento que me estoy volviendo loca porque hay un día que estoy así, otro día que estoy así, otro día que como que me siento otra vez como la persona que solía ser antes y después me acuerdo y otra vez se me cae todo. Entonces no sé si podemos hablar de las etapas porque cuando uno las explica la gente dice como, ok, no estoy loca, sino que esto es parte de... Sí, sí, o sea, yo creo que esto es súper importante porque, o sea, el duelo es bajado como una montaña rusa. O sea, como vos decís, iba bien, pasó algo y me bajoneó. O sea, no es un proceso lineal como tal. O sea, va a ser un proceso con subes y bajas enormes. Y a veces uno se desespera, ¿verdad? Porque a veces pasan años, incluso, y uno dice, pucha, ¿cómo hay cosas que todavía me detonan, ¿verdad? Un poco todas esas emociones. Eso es parte del proceso como tal. Existen como muchos modelos que se han planteado para tratar de explicar el duelo, que es un fenómeno re complejo, es un fenómeno inagotable, yo creo, ¿verdad?
y varios modelos, ¿verdad? De los que se explica un poco, que nos ayuda a medio entender un poco esto del duelo, ¿verdad? Uno de ellos es el que plantea la doctora Kubler-Ross, ¿verdad? Que es este de las etapas, que me ayudas aquí. O sea, se plantea como el duelo, que el duelo es un proceso en donde existen diferentes etapas, que no es como que si ya pasé por una ya no me puedo devolver, no necesariamente, o sea, no funciona así, ¿verdad? Pero que sí hay como diferentes, ¿verdad? Etapas por las que todas las personas pasan en mayor o menor medida. Esa primera etapa, ¿verdad? Que se plantea es la negación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Que es este tema de incredulidad, que eso todos estamos de acuerdo en que cuando hay una pérdida, una reacción incluso muy instintiva, ¿verdad? Del cerebro, como para poder sobrellevar la situación, es esto no está pasando, Ajá, ¿verdad? O sea, hay como demasiada incredulidad de, suave, es que siento que anda de vacaciones, o ajá. siento que, ¿verdad? O sea, como que estamos en un cortis y ya volveremos y no es así. Ese proceso de negación lo lleva también a una fase, si no me equivoco, de depresión, ¿verdad? De negociación. De, ok, de negociación. Que igual no, no tiene tanto peso el orden, porque realmente como que no necesariamente se dan en el orden en el que se plantean. O sea, puede que vos estés en negociación y después pases, digo, en negación y pases a otra y a otra y a otra, pero digamos de que, ajá, puede ser depresión o negociación. Sí, o sea, hay una etapa también como de negociación en donde ay, no, pero esto no es cierto, no, pero si yo hago tal vez entonces pueda volver a revertir, ¿verdad? Esta decisión que tomó la persona de irse, o si yo hago tal, entonces tal vez no pueda que no sienta tanto dolor, ¿verdad? Como Sí. que vienen todos esos O pensamientos. fijo o vamos a volver en un futuro, ¿verdad? Como que esto ahora es así, pero en un futuro vamos a volver. O sea, Ajá. si yo hago esto, él hace esto, ella hace esto, entonces vamos a volver. Como un poco de, ¿verdad? De estar buscando alternativas que ayuden a que ese dolor tal vez como que no sea tan intenso o no sea tan real. Yo creo que es parte de... Exacto. Hay una etapa también a la que llama depresión, ¿verdad? En donde vienen emociones sumamente pesadas, dolorosas, donde hay una tristeza, ¿verdad? Un poco más profunda, de ya de un poco de aceptación de sí, ¿verdad? Esto es real, esto está aquí. Una etapa un poco de ira, ¿verdad? De que plantea que hay un enojo, ¿verdad? Por la pérdida, por lo que, independientemente de lo que haya sido, por qué me pasó lo que pasó, ¿verdad? Un poquillo de renegar, para luego ir a una etapa un poquito más de aceptación, ¿verdad? De aceptación de esa pérdida, con todas las emociones que va a generar, con todos los cambios también que implica, Sí, que no son sencillos de manejar, pero que están ahí, sí. ¿verdad? Que están ahí. Sí, y súper importante esto que dijiste cuando estabas como explicando o antes de empezar a explicar las etapas, de que no es como que, ah, bueno, ya estuve deprimida o ya estuve furiosa y entonces ya, check. Entonces voy a la siguiente etapa, ¿verdad? O sea, Ajá. no, sino que a veces estamos en dos etapas al mismo tiempo. Podemos estar sumamente deprimidas y sumamente enojadas, ¿verdad? O podemos estar brincando entre negación e ira, ¿verdad? Como no, esto no está pasando, y de pronto en otra parte del día es como esto no es justo, porque me está pasando esto, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, como que... Entonces, eso es importante porque no es que es así como, ¿verdad? Por gaveta. Y que luego también yo algo que les explico a mis pacientes es que es como un espiral hacia arriba, ¿verdad? Todo proceso es un espiral hacia arriba, como desde la perspectiva más dialéctica, ¿verdad? Pero el duelo también es un espiral hacia arriba, porque muchas veces vamos a estar en puntos, digamos, si empezamos aquí, ¿verdad? Y vamos dando vueltas hacia arriba, de pronto nos encontramos en un punto muy similar, o sea, paralelo, en el cual empezamos y se siente parecido. Entonces, no sé, digamos, si empezamos en un momento de negación, pero de pronto ya pasamos por estar enojados, de pronto ya hasta aceptamos un poco, ¿verdad? Y volvemos otra vez a entrar en esta ira y volvemos en la depresión y de pronto otra vez aceptamos y boom, otra vez estamos en negación. La gente a veces es como, o sea, me siento como un cangrejo, ¿verdad? Como que camino 3 para adelante y 5 para atrás. Ajá. Y es, no, o sea, no te estás devolviendo, no estás retrocediendo, no estás perdiendo ese avance, sino que el duelo hay que revisitar muchas veces estas etapas una y otra vez para que realmente como que se pueda transmutar y se pueda dejar atrás, ¿verdad? Se pueda integrar como parte de tu historia de vida. Sí, la idea es eso, ¿verdad? O sea, ir elaborando el duelo, ¿verdad? Que yo creo que es a veces un constructo un poco abstracto, ¿verdad? Que hay que es elaborar el duelo. Que es básicamente seguir recordando,
¿verdad? Con un poco menos de dolor tal vez, o dando espacio a que ese recuerdo no solamente sea con dolor, sino también sea con agradecimiento, sea con un poco de reconocimiento de momentos súper bonitos que vivieron o que, ¿verdad? Que significaron algo súper importante para mí. Que yo creo, ¿verdad? Que igual no todo el mundo vive lo mismo. Estas etapas son a veces como una guía que nos pueden orientar un poco también a entender cómo estamos procesando. Sin embargo, como dijo Ale, no todos pasan por ahí, no es un requisito que vos, o sea, si no pasaste por ahí quiere decir que no elaboraste el duelo. No, ¿verdad? No funciona así. Eh, es un poco para entender. Hay también otra perspectiva, ¿verdad? Otra teoría que plantean Warden y otras varias personas que ven el duelo como tareas, ¿ok? Como 4 tareas que no es como que vos haces una y después pasas a la otra, sino como, yo lo imagino como 4 caminitos, ¿verdad? Que vos Ok. puedes ir transitando y que te pueden ayudar, ¿verdad? En ese proceso de elaboración. Uno de esos caminos es la aceptación de la muerte, ¿verdad? O de la pérdida como tal, como una realidad, ¿verdad? Que implica muchas cosas, ¿verdad? Aceptar que esa persona ya no está, o que esa persona ya no me quiere, o que ese puesto de trabajo que tal vez significaba un montón para mí, ya no lo tengo, ¿verdad? Y eso como que se me caen un montón de cosas con esa pérdida. Ir aceptando eso no es algo sencillo, pero creo que con el día a día todas las personas podemos ir enfrentándonos a esa realidad de que eso que era tan importante para mí tal vez ya no está, o no está de la misma forma como yo estaba acostumbrado a verla como tal. El transitar eso diariamente es parte de una tarea, ¿verdad? De uno de esos caminos. También tenemos un camino que es la expresión de emociones, que es a veces el que más queremos saltarnos, porque es, Sí. ¿verdad? Es súper desagradable en muchas ocasiones, pero es expresar emociones, ese dar paso. Recordemos que el procesar las cosas psicológicamente pasa porque nosotros le pongamos palabra a lo que estamos viviendo, ¿verdad? O que podamos expresar de alguna forma, sacarlo de nosotros y poder verlo de otra forma, a veces con dibujos, a veces con palabras, a veces, qué sé yo, con música, con arte. Realmente es algo que puede ser súper útil para poder ir acomodando un poco las ideas, ¿verdad? Como dice la gente, y ir procesando, ir como asentando esa realidad y como dijiste vos, haciéndola parte de mí, ¿verdad? Que eso es otro de los caminos es irse adaptando a mi realidad sin eso que yo perdí. Irme adaptando a una realidad en la que mi mamá tal vez ya no está. Con todo lo que eso puede implicar, con el dolor, eh, con que tal vez, como me dice a veces mucha gente, es que ya no tengo a quien contarle las cosas. Es que yo, justo ayer me decía una muchacha, es que yo veía ese programa por mami. Y ahora que ya no está mami, yo veo el programa, yo siento un vacío enorme porque ya no tengo con quién hablarlo. Ni siquiera me gustaba, pero yo lo veía por mami, ¿verdad? El poder adaptarse a que muchas cosas pueden ir cambiando es súper complicado, pero es parte también de ese camino. Y un último camino, que es ese aprender a recolocar esa pérdida de alguna forma. Por ejemplo, mucha gente eh, de que ha perdido un ser querido, tal vez ahora lo ve como esa persona que, qué sé yo, y dependiendo de espiritualidad, pero que está en el cielo, o que me cuida, o que me acompaña, o ese ejemplo a seguir para mí, o esa persona que tal vez no es la mejor persona, pero me enseñó mucho, ¿verdad? De mí. Es como aprender a recolocar a esa persona en un lugar distinto. En donde no la asocie con dolor necesariamente, sino como poquito a poco irla asociando, como te decía, con otro tipo de emociones, ¿verdad? Como equilibrando un poco más las cosas y teniendo apertura que esa persona puede tomar otro lugar y está bien y se vale, ¿verdad? A veces una camina un poquito más, un poquito menos en estos caminos, a veces caminamos, ¿verdad? De forma paralela por los 4. Eh, y yo creo que está bien, ¿verdad? Es parte como de ir comprendiendo que esto es diferente para todos, ¿verdad? Pero que en la medida en la que tengamos presente esto de ir aceptando, de ir expresando las emociones, que nos demos el permiso de ver a esa persona de un lugar diferente, se vale y ayuda mucho también a transicionar en estos procesos. Claro. Y hablaste de 3, o ya dijiste las 4 y me perdí. 4, son aceptar la realidad de la pérdida, expresar las Expresar emociones, emociones. aprender a adaptarse, ¿verdad? A la nueva realidad sin esa persona que ya no está,
y aprender a recolocarla emocionalmente en otro lado, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Los autores plantean como de aprender a seguir viviendo. A mí me hace un poco de bullilla, la verdad, esta parte, pero es un poco, ¿verdad? Retomar contactos con otras personas, abrirme a vivir otro tipo de experiencias nuevas y diferentes, ¿verdad? Aprender a ir conectando incluso con mi espiritualidad, a disfrutar un poco aquellas cosas que tal vez yo dejé de lado, ¿verdad? Todo eso también va a ser parte de esos caminitos a transitar. Sí, bueno, esta última que te hace bullilla, ¿por qué? Nada más por curiosidad. Es como porque el término o la traducción tal vez que más se utiliza es como aprender a seguir viviendo. Ya estás viviendo. Aunque estés duelando, ¿verdad? Como digo yo, aunque estés duelando, ya estás viviendo. Sí. Por ahí como que lo pienso un poco, como que bueno, y seguir viviendo, ya sigo viviendo aún con el dolor, porque el dolor también es parte de la vida. Pero eso es ya como una cosa más mía. Sí, bueno, creo que entiendo tu punto y también creo que entiendo a lo que se refieren ellos, porque en mi proceso de duelo algo que a mí me ayudó mucho fue reconectar con partes mías que yo tal vez había dejado rezagadas, o que tal vez las tenía como en pausa, o que tal vez no me había atrevido a explorar, y de pronto, por estar en duelo, este tema de estar ensimismada, ¿verdad? Que es mucho como querer estar con uno, explorar uno, reflexionar uno. De pronto yo decía, o sea, yo quiero demasiado, no sé, irme un mes al Caribe a trabajar, digamos, ¿verdad? O sea, no sé, me estoy inventando algo. Y lo hice, ¿verdad? O sea, y fui y lo hice, y me atreví a hacerlo sola, o me atreví a hacerlo aunque antes yo lo hubiera descartado porque, ay no, qué loca, o ay no, que no todo tiempo, no toda la plata, no todo lo que sea. Pero de pronto como que el duelo me impulsó o me obligó a como entrar en contacto con partes mías que tal vez antes, como estamos hablando ahora, antes las pasaba por alto, no les daba tanta importancia o no tenían tanto valor. Eh, y una vez que tuve estas pérdidas fue como, ok, no, o sea, yo tengo que vivir como yo quiero vivir, o sea, quiero crear un significado para mí. Creo que eso es un poco tal vez como lo que conecta conmigo cuando te escucho decir que los autores dicen como esto de aprender a vivir. Sí. Creo que es un poco esto como de, ok, creo que los duelos nos obligan a salir de piloto automático muchas veces, y en verdad un corazón roto en todo sentido, por una relación o por una muerte, como que nos obliga a salir de este piloto automático en el que a veces venimos, y decir como, bueno, ¿qué es importante para mí y de qué quiero llenar yo mi vida? Punto de aparte de lo que me están diciendo los medios y la sociedad y mi familia, qué es lo importante y lo correcto. Cuando me veo enfrentada a este dolor tan grande, ¿qué se vuelve importante? Como que cambia la escala de prioridades. A mí eso Total. me encanta, digamos, como poder visualizarlo, como poder hacer visible ese, claro, lo que me decís es que aquellas cosas que eran importantes para vos ya no lo son tanto, y que tu escala de prioridades cambió, y eso es parte del duelo, ¿verdad? Y yo creo que eso es Sí. algo, paradójicamente, digamos, muy hermoso que es el duelo, o sea, como que a veces nos acomoda y nos dice, hey, volvé a ver realmente lo que es más importante para vos. Y yo creo que lejos de, o sea, de tachar, ¿verdad?, el duelo como que solamente es bello, porque no lo es, también es una oportunidad que nos ayuda a analizarnos, a estudiarnos y acomodarnos y orientarnos también un poco como hacia lo que es más importante para nosotros, a reevaluar nuestra historia y decir, ok, ¿sabes a dónde yo quiero empezar a caminar? Sí. Que tal vez en otra circunstancia pues no lo hubieras hecho. Exacto, totalmente. Ahora, como para ir casi cerrando, porque todavía no, pero como para ir cerrando un poquito, no sé si podemos hablar del duelo complicado, porque yo sí creo que es importante hacer la acotación o la aclaración de que hemos hablado hasta el momento de procesos de duelo, pues ya no sé cómo decirlo, naturales o estándar, o que siguen como un curso, que Sí, por no, más de que es desagradable, es como el que se espera, y el que a nivel de salud psicológica es esperable, sí, está sí, como bien. entre mil comillas, ¿verdad? Porque yo sé que de normal no es el término correcto, pero Ajá. sí, como algo un poco más natural, Como no ¿verdad? patológico, Exacto. tal vez, ¿verdad? ¿Cuándo entonces un duelo se convierte en algo ya más patológico, en algo más complicado? Es súper importante a la que lo menciones, porque en temas de duelo
digamos, nosotros que trabajamos en esto tenemos como una premisa súper importante y es que no hay que patologizar el duelo. Ok. ¿Verdad? No hay que patologizar el duelo porque es una respuesta normal, normal, natural y no hay como que colocar ciertos pesos, ¿verdad? En donde no hay. Ahora, sí existen lo que se llaman duelos complicados, ¿verdad? Hay como diferentes tipos de duelos complicados en donde tal vez en ciertas tareas la persona se estancó un poco, ¿verdad? En donde hay un estancamiento, si cabe el término, ¿verdad? En que me quedé pegada en algún punto y de ahí no pasé, ¿verdad? Cuando el duelo no se mueve para ningún lado, ¿verdad? Ahí es donde ya nosotros podemos como sospechar que tal vez hay una situación que se está complejizando. Hay, por ejemplo, duelos en donde, qué sé yo, vemos a una persona que ha pasado un año desde la pérdida y está experimentando las mismísimas emociones de una forma súper intensa como si fuera el primer día. Ahí ya yo estoy viendo que hay un duelo complicado. ¿Por qué? Porque como que no se movió, porque como que aquella misma sensación, aquella misma emoción quedó ahí, ¿verdad? Y esto es importante analizarlo porque no es como que, como les decía, no es que ese dolor va a desaparecer totalmente porque va a ser un poco parte de nosotros, pero si ya, ¿verdad? O sea, se siente exactamente lo mismo, con la misma intensidad, con las mismas reacciones que en aquellos primeros momentos de caos, yo creo que por ahí puede haber, ¿verdad? En algún lugar uno se quedó como pegadillo, que es importante como analizarlo. Hay otros duelos complejos que se les llama un poco como duelos un poco retrasados, como que, por ejemplo, qué sé yo, que yo soy un padre de familia, que perdí a mi esposa y tengo mis chiquitos, y resulta que había tanto que hacer, tanta rutina que establecer para mis hijos y todo, como que me congelé. Como que el duelo se congeló y no procesé nada y yo seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas, me seguí moviendo. Y puede ser que hasta con los años, Ale, pasa algo y mi reacción resulta totalmente desproporcionada, como si el duelo se hubiera abierto. O sea, como si yo le hubiera puesto, sin querer obviamente, como un tapón a aquella situación y se abre un montón de tiempo después, ¿verdad? Con algo que tal vez no era una situación tan fuerte, pero, ¿verdad? Mi reacción fue totalmente intensa, como que abrí ese duelo. Eso también podemos hablar de que es un duelo complejo. Ahora, no está mal, ¿verdad? Como les digo, no es patológico, no está mal. Es solo algo importante porque a veces ese deseo por brincarnos el duelo hace que lo taponemos. Y a veces esto pasa mucho, que por eso es importante tener buen seguimiento de profesionales en salud, ¿verdad? Que ciertos medicamentos los uso para taponear el dolor, para taponear el duelo, Sí. ¿verdad? Y como que evito a toda costa sentir esto y a veces ciertos medicamentos que consumo me ayudan a taponearlo y ya cuando quiero dejar esos medicamentos empiezan todo ese montón de emociones que es complejo, ¿verdad? Es complejo. Y por esto es importante a veces también tener como cierto seguimiento y buscar también profesionales en salud que estén adecuadamente formados, ¿verdad? Capacitados para esto, porque puede pasar que se congela un duelo y entonces ya después es un poco más complicado, ¿verdad? Sí. Porque muchas cosas han cambiado y adaptarse a ese montón de cosas no es sencillo, pero puede pasar, ¿verdad? Sí. Mucha gente la ha pasado y es parte de un duelo complejo que también pues es importante trabajar. Sí, claro. Sí, de hecho, eso me hace pensar en el caso de un chico que, o sea, voy aquí, yo siempre cambio cuando hablo de mis pacientes, siempre cambio género, o sea, todo, ¿verdad? Sí, obviamente. Pero bueno, me recuerda el caso de un chico, ¿verdad? Con el que estuve trabajando, bueno, todavía estamos trabajando, que llegó en parte por la muerte de su abuelo y él era como, de cierta forma, la mano derecha de su abuelo, ¿verdad? Él tiene como 27, 28 años por ahí y él ya trabajando con su abuelo desde que tenía como 21, 22 y su abuelo le dejó como un montón, o sea, legalmente le dejó muchísimas responsabilidades a la hora de, pues, de morir, ¿verdad? Entonces le dejó el tema como de la venta de unas propiedades, el tema de como las platas para el resto de la familia, ¿verdad? Que para su abuela, que para su mamá, que para su papá, que para, bueno, sus tíos, lo que fuera, para él mismo, para su hermano, o sea, y él llega, ¿verdad? A consulta 2 años después de la muerte de su abuelo.
Y él lo que me dice es, o sea, yo no lo he llorado un día. Y honestamente, o sea, sé que hay algo ahí. O sea, él como que muy intuitivamente, él sabía que él tenía un duelo ahí como congelado, como decís vos, pero que él nunca pudo como enfrentarlo, o sea, porque él dice, o sea, como que se murió mi abuelo y yo, desde el momento en el que me avisaron, o sea, yo era el encargado de la logística del funeral, de la logística de la vela. Ese mismo día me tuve que reunir con los abogados para ver lo del testamento. Al día siguiente tuvimos que ir a hacer unas cosas de no sé qué levantamientos, cuentas en el banco, la casa, la venta de la casa, la venta de las Demasiado. propiedades. O sea, pero una cosa, además de eso, seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, una cosa, ¿verdad? Que era como que él llegó a consulta y es como, o sea, yo no he tenido el tiempo, literalmente, para echarme en mi cama y llorarlo. Y ya no puedo, o sea, él sentía que ya no podía, ¿verdad? Porque tenía como todas estas cosas encima. Y bueno, un poco trabajamos en esto, ¿verdad? En como expresar estas emociones, o sea, sentir este duelo, acercarse a este dolor, etcétera. Y bueno, y pues poco a poco ahí se ha ido logrando, pero es mucho más común de lo que yo creo que pensamos y se da por muchas situaciones, desde algo como tan grande, ¿verdad? Como tengo hijos que atender Claro. y no puedo detener mi vida, ¿verdad? Hasta algo tal vez como más subjetivo, como esto me duele mucho y no lo quiero enfrentar. Y entonces le pongo un tapón y no lo vuelvo a ver y me ocupo con mis hobbies, viendo, saliendo de fiesta, que eso también lo he visto, O con ¿verdad? trabajo, ¿verdad? Me ocupo con trabajo y Con trabajo y trabajo y trabajo, a trabajo. más no poder, ¿verdad? También tuve una adulta joven, o sea, una adolescente en realidad, 18 años, se le murió la mamá y un poco la traían a consulta porque, o ella quiso venir a consulta porque lo que hacía, o sea, lo que estaba haciendo era irse de fiesta. O sea, y se estaba escapando de la casa para irse de fiesta, ¿verdad? O sea, y como que su mamá llevaba, no sé, 2 meses de haber muerto y ella lo que estaba era pues tomando muchísimo alcohol, yéndose de fiesta, saliendo a bailar. Y era un poco como este escape, ¿verdad? Como este escape de no quiero hacerle frente a este dolor tan inmenso que me está esperando al otro lado de toda esta distracción, Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que es mucho más común de lo que creemos. Sí, y es súper importante. Vamos a ver, hay duelos de duelos, ¿verdad? No es, vamos a ver, las circunstancias a veces pueden variar y hay situaciones que vamos a entender como factores de riesgo. O sea, van a haber situaciones que van a hacer que los duelos ya de por sí sean mucho más complicados. No es lo mismo que yo pierda un trabajo, ¿verdad? A mis 20 años, a que yo pierda un trabajo a mis 50 y tantos. No es lo mismo que yo tenga una ruptura de pareja, ¿verdad? Tal vez un poco más joven, a que ya yo esté mucho más mayor. Las expectativas son distintas. No es lo mismo una pérdida de una persona, tal vez tiene súper buenos hábitos, ¿verdad? A una pérdida cuando ya hay tal vez un consumo de sustancias un poco complejo, ¿verdad? O cuando tal vez, qué sé yo, yo tenía una relación súper conflictiva con esa persona y nos dijimos de todo, ¿verdad? Y resulta que ya no está y yo no puedo ni siquiera seguir peleando, entonces vienen un montón de culpas porque quedaron un montón de pendientes y, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que pueden ayudar o complicar un poco más ese duelo, que es importante que nosotros las analicemos, ¿verdad? O sea, hay duelos que no son tan sencillos porque hay muchas situaciones alrededor que lo complejizan y es importante como comprenderlas para también ser compasivos con nosotros y con nosotras mismas, que no es sencillo. Exacto. Que muchas veces no nos enseñan cómo serlo. Exacto. Y pues sí, es difícil, Es ¿verdad? Tener esa complicado. compasión. Sí. Sí. Bueno, ahora como para ya ir cerrando un poco el tema, no sé si hay algo como que te gustaría agregar o que no nos podemos ir sin decir. Vieras que una metáfora respecto al duelo que a mí me gusta mucho, que me ayuda como a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Obviamente no les voy a enseñar el dibujito, pero se lo voy a tratar de explicar. A veces el duelo se ve como si uno fuera un frasquito, ¿verdad? Y que adentro de ese frasquito hay una pelota gigante negra, ¿verdad? Que toma todo el espacio de adentro del frasquito, ¿verdad? Y a veces uno cree que el proceso de duelo es que en ese mismo frasquito la bola se haga cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña, ¿verdad? Que eso no funciona así, ¿verdad? Esa no es la expectativa. La expectativa no es que esa bola se haga como más pequeña y más pequeña, sino que el proceso de duelo
tratando de llevarlo desde el mayor amor posible, desde la mayor compasión posible. Lo que cambiamos no es el tamaño o el peso de la pelotita, sino el tamaño del frasco, ¿verdad? O sea, nosotros crecemos y procesamos, ¿verdad? Transitamos ese duelo haciendo ese frasco cada vez más grande y más grande y más grande. Esa pelota va a quedar de la misma forma, del mismo tamaño, del mismo color que al inicio, pero conforme el frasco se va agrandando, conforme nosotros vamos creciendo alrededor de ese duelo, como que ya esa pelotita no se va a ver del mismo tamaño, como que cambia la perspectiva. Y yo creo que esto es lo importante, ¿verdad? Cómo permitirnos a nosotros, a nosotras mismas crecer como ese frasquito que se va haciendo más grande en torno a ese duelo, sabiendo que eso que está ahí, que puede ser incómodo, que puede ser doloroso, que puede ser molesto, puede ser parte de nuestra vida. Y en ese frasco podemos meter mil y un cosas hermosas también, eh, que van a estar ahí, ¿verdad? Es no quitarlo, sino hacerlo parte de nosotros y también ir creciendo, ir permitiéndonos otras cosas en torno a ese duelo. Me encanta esa metáfora porque creo que ilustra súper, de una manera muy bonita y muy visual, la complejidad y lo paradójica que es la experiencia humana. Y que solamente porque algo nos está doliendo o porque hay cosas en nuestra vida que tal vez no nos encantan, no significa que no podemos también apreciar lo que sí nos gusta y lo que sí está ahí, y que al final eso es un poco como también algo que me gustaría mencionar, el abrirnos a vivir la gama tan distinta y tan paradójica y tan compleja que es la experiencia humana, ¿verdad? Que alguien me puede hacer mucha falta y yo saber que no lo quiero de regreso, ¿verdad? Alguien me puede hacer muchísima falta y puedo estar muy triste porque, no sé, ¿verdad? Mi mamá, que ya tiene 96 años, está en las últimas, y al mismo tiempo estar sumamente, no sé, llena de felicidad porque mi nieta acaba de nacer, ¿verdad? Y como que esas cosas, esas experiencias tan paradójicas y tan complejas y tan opuestas pueden coexistir en nuestra experiencia humana y está bien, ¿verdad? Exacto. Una cosa no anula la otra, y yo creo que un poco este frasquito que ilustras habla de eso, ¿verdad? Este duelo y este dolor puede estar ahí, aún así podemos seguir llenando nuestra vida de cosas que nos gustan y que nos traen mucha felicidad. Exacto. No hay que apresurar el crecimiento de este frasquito, ¿verdad? Eso es importante. Hay que darle espacio a todas esas emociones desagradables y vamos a ver, de verdad no quiero sonar como insensible al decir, y no, siéntase mal. Yo entiendo que no es algo sencillo, pero resistirnos lo va a complicar más, Claro, ¿verdad? sí. O sea, démonos el chance. La forma en la que nosotros llevamos pérdidas más pequeñas nos enseñan a llevar pérdidas más grandes, ¿verdad? Y poder entrenarnos hasta un poco en ser capaces de experimentar esas emociones de dolor, de ser capaces de llorar cuando necesito llorar, o de salir con otras personas cuando necesito hacerlo, o de ir a terapia, ¿verdad? Si es que siento que no logro colocar esto de ninguna manera, está bien y es responsable, ¿verdad? O sea, creo que el crecimiento de ese frasquito a veces se va dando sin que nosotras o nosotros nos demos cuenta. Sí. Y esto se vale también. Sí, súper lindo. Bueno, Sofi, no sé si quieres decir algo más, si tenés algún comentario más o si vamos cerrando el episodio. Tal vez de verdad plantearles que ya lo había dicho, pero el duelo se trata de olvidar recordando. O sea, desen ese chance de recordar, desen esa oportunidad de sentir y de verdad busquen, o sea, busquen formas. El arte, escribirlo, hablarlo con otras personas es súper necesario y está bien y nos enseña mucho de humanidad. O sea, y nos va ayudando también a hacer las paces con esas pérdidas, sean propias o sea de otras personas. Eh, y creo que se vale. Y porfa, hablemos de esto. O sea, sigamos hablando de esto, que es un tema demasiado importante, que yo creo que todos necesitamos escuchar, todas necesitamos escuchar. Y creo que puede ser algo también demasiado hermoso a veces lo que puede salir de esos procesos. Con tiempo, con paciencia y con muchísima compasión. Sí, totalmente. Bueno, mil gracias de verdad, Sofi, por venir a compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. No, gracias a vos y a todos y todas de verdad las que nos escuchan. Es un placer y me encanta que nos eduquemos en salud mental. Me encanta. Sí, tan importante.
totalmente de acuerdo con vos. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre les digo, si este es un espacio que les gusta, en el cual aprenden y que les gustaría que se siguiera produciendo, porfa, apóyennos. Pueden hacerlo de manera gratuita, dándole like, comentando, compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp, en sus historias, en sus grupos de Instagram, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o a Spotify. Y también lo pueden hacer de manera monetaria a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial a través de una mensualidad. Bueno, gracias otra vez y nos vemos en el siguiente. Chao.